¿Saben los jóvenes que promueven a través de los derechos civiles o sociales o espirituales cosas que están en contra de Dios y a favor de Satanás? De verdad no creo. Es decir, si yo le aseguro que si yo llamo a algún conocido, un joven, un millennial que no está en Cristo, y le digo, mira, tengamos una entrevista, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás de aquello? ¿Qué pensás de esto? Yo le aseguro a usted que ellos en ningún momento van a mencionar que están apoyando a Satanás, sino que las cosas son percibidas como que el hombre merece y el hombre tiene derecho a vivir de la manera que ha elegido y que nadie les tiene que decir cómo vivir. Y van a estar de acuerdo que aún Dios mismo está de acuerdo que ellos pueden vivir como ellos quieren. Ellos no saben que todo esto que está ocurriendo está bajo un engaño, porque la palabra de Dios dice claramente que el príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento de los hombres. Y puesto que el entendimiento está cegado, entonces los hombres, bajo su propio juicio e inteligencia, discernimiento, han decidido que la manera que ellos están viviendo es una manera correcta, y mientras no haya luz, ellos no van a tener un cambio. Entonces muchas veces desde la iglesia o desde el púlpito estamos peleando contra cosas que van a tener un gran muro en donde van a chocar fuertemente y van a chocar socialmente. ¿Por qué? Porque no solo estamos peleando contra argumentos que Satanás ha implantado socialmente y que tienen que engañar a la sociedad bajo estudios psicológicos, psiquiátricos, bajo estudios antropológicos, sociológicos. Todo está bien armado. Es decir, el hecho de que ahora se considere un derecho de un ser humano de tener relaciones con un menor porque nacimos así y pobrecitos porque como el heterosexual él tiene derecho a tener una pareja y a ser fiel, y lo único es que éste ha decidido que sea con un menor de edad, pero nosotros con otro adulto. Es decir, todos esos argumentos de choques sociales que están en la actualidad están pegando contra la iglesia todo el tiempo están pegando contra la iglesia. La iglesia se ha mantenido bajo una teología en donde se han interesado más por el área de lo sobrenatural, el poder, los milagros y la profecía, sin atacar las consecuencias o las raíces del pecado, que están bien establecidas en la Biblia, que tienen que ver con la concupiscencia del hombre mismo. Si yo no me cuido, peco. Punto. Es sencillo. ¿Por qué? Porque mi concupiscencia está pidiendo pecar. Satanás, obviamente, que tiene totalmente estudiado el tema, nos ha avanzado en muchas áreas. ¿Por qué? Porque en muchas áreas nos creímos totalmente exclusivos y como que ya no había que predicar en contra del pecado, la gracia, la salvación, porque pobrecita la gente, es que se molesta. Bueno, y entonces, si un padre de familia no le explica al hijo por qué le pegó, por qué lo corrigió, por qué le llamó la atención, ¿cómo el niño va a saber que está malo? Siempre Jesús, que le llamó la atención a alguien, siempre le dijo al final: te voy a suplicar algo. Estas ya son palabras agregadas mías. Te voy a suplicar. Vete, no peques más, no sea que algo peor te suceda. Esas son palabras de Jesús. Jesús, cuando le llevaron a la mujer adúltera para crearle una trampa o lo que usted quiera, desde el punto de vista que usted lo quiera ver, Jesucristo
hizo con la mujer lo que haría con cualquier pecador, decirle, no te condeno, no peques más. Ahí está la condición, no peques más. Pero entonces, al haber cambiado la palabra pecado por error, o como un desliz, o como yo no lo quería hacer, o mi naturaleza, estamos quitándole la culpa que Dios le adjudica al hombre cuando dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie que haga lo bueno. Los gobiernos en la actualidad van a tratar de salir de donde están y de llevar la economía de nuestros países a la mejor posición o lo que ellos consideren que es mejor. Sin que ellos sepan, se está elaborando todo un efecto de control para los propósitos que Satanás necesita posteriormente cuando él gobierne temporalmente en la tierra, porque él va a gobernar temporalmente en la tierra y eso está escrito en la palabra de Dios. Entonces, aquí yo tengo una pregunta con una respuesta. ¿Cuándo se van a unir los intereses de Satanás con el mundo y la iglesia? Porque tiene que haber una partida. Mire pues, el interés de Satanás es acabar la iglesia, utilizando al mundo y utilizando a la misma iglesia. Los intereses de Dios es que la iglesia se mantenga a salvo y firme hasta, ¿verdad?, que sea posible, hasta que los tiempos sean recortados o hasta que Cristo Jesús venga por la iglesia y sean llevados. Mientras eso ocurre, va a haber una tensión entre dos fuentes, teniendo en medio el mundo. Es una tensión, es una lucha de poderes. Mientras seamos humanos, nosotros vamos a luchar con el poder de Dios, porque en nosotros no hay poder, es decir, el hombre no tiene poder para vencer el área espiritual, Satanás. Necesitamos la obra de Dios, el Espíritu Santo, su poder para poder vencerla. Esa tensión que se va a generar una serie de conflictos que van a derivar con la persecución de la iglesia. ¿Por qué? Por nuestras preferencias que van a estar totalmente distantes y van a ser contrarias del pensamiento del mundo. ¿Va a ocurrir? Ya está ocurriendo. ¿Se va a poner peor? Por supuesto que se va a poner peor antes de la partida de la iglesia, y en la tribulación va a ser mucho peor. Pero la diferencia es que antes de la partida de la iglesia, el actor principal es el hombre, aunque Satanás está detrás. En la tribulación, el actor principal va a ser Satanás a través de la bestia, el anticristo y el falso profeta. Esa es la diferencia. Aquí Satanás está detrás, pero los hombres todavía no saben que están trabajando para Satanás y sus propósitos. Dentro de la tribulación, sí es directamente Satanás quien dirige toda esta operación. Y esa, créame que es una gran diferencia. Las decisiones de los políticos, los gobiernos, las leyes, pero no es lo mismo que alguien un día diga, bueno, desde ahora en adelante todos me adoran. Todos se ponen una marca. Si quieres vender, vas a tener que tener mi marca. Punto. Por el momento, usted lo ve bueno porque en la actualidad una persona podría estar contagiada. Va a la farmacia, se toma una pastilla, baja la fiebre. Cuando baja la fiebre, ¿qué es lo que sucede? Llega al banco, le toman la temperatura está normal porque se tomó una pastilla. Nadie sabe que esa persona tiene el virus. Ahora,
No sería lo mismo si yo tengo un certificado que diga yo no soy portador de ningún virus. Puedes comprar, puedes vender, no tengas pena, no nos vas a contaminar. Actualmente es un beneficio y sería muy loca la iglesia estar en contra de un beneficio de esa magnitud. Pero la iglesia sí sabe que detrás de estos planes está Satanás. El mundo no lo ve así. La iglesia alza la voz, pero el mundo va a decir, pero ustedes están locos. ¿Qué les pasa? Si esto es un asunto de interés mundial, ¿por qué es que ustedes se oponen? El mundo entonces va a generar leyes en contra de la iglesia porque parecemos locos oponiéndonos a todo porque no tenemos cómo decirle al mundo lo que está pasando, y el mundo a estas alturas, con tanta apostasía que hay en la iglesia, no nos creen. Sobre todo que durante años hablamos de poder sobrenatural, pero en el 2019 ningún profeta vio esta pandemia. Nadie dijo lo que iba a suceder. Y entonces el mundo no nos cree. Realmente el mundo no nos cree y tienen toda la razón. Y eso es lo que yo le leía del libro de Isaías. Cuando Isaías en el capítulo 29, 29 dice que Dios iba a sellar la inteligencia, porque dice el 9 dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y esta es exactamente las palabras que Dios pudo haber utilizado para este tiempo. ¿Cuándo se van a unir entonces los intereses de Satanás, el mundo? Cuando ya sea el tiempo de que la predicación se haya predicado por todo el mundo, la iglesia se va. Entonces el mismo Satanás sabe que es el tiempo en el que él tiene que unir a las naciones. Uniendo las naciones para sus propósitos, él empieza a prepararse para una guerra. ¿Usted cree que a Satanás le va a importar utilizar a los hombres? Solo los va a utilizar. Porque la intención de Satanás es llegar a Armagedón cuando reúna a sus ejércitos y cuando vayan a la batalla contra el príncipe de paz. Realmente Satanás cree que va a vencer a Dios. Pero la palabra nos muestra en Apocalipsis 19, Apocalipsis 16 y otros pasajes de Apocalipsis que eso no va a suceder realmente. No va a suceder. Él va a reunir a todas las naciones. Va a hacer alianzas. Pero realmente ¿tiene oportunidades de vencer Satanás? No tiene. Ya la palabra nos narró lo que va a suceder. Cristo Jesús es el vencedor. Si a estas alturas no estamos con Cristo Jesús, sería una locura que no estemos con Cristo Jesús sabiendo lo que va a ocurrir. Satanás entonces se une sus intereses con el mundo, se revela, por eso dice la palabra, cuando se revele el hijo de perdición, lo que significa que actualmente el mundo está trabajando para él, pero el mundo realmente no lo sabe. El mundo lo único que sabe hasta el momento es que está trabajando para subsistir, para hacerse fuerte, para que una enfermedad no bote las economías, para que no se muera la gente. Para eso están trabajando los gobiernos sin saber que Satanás está detrás y sin saber que Dios está guiando los hilos de los tiempos que han de ocurrir sobre este mundo. Entonces yo encontré que el efecto que puede tener el coronavirus en este tiempo, no solo a favor de la iglesia, a favor de Satanás y obviamente con los intereses de Dios,
es que si miramos la fe de muchos se va a enfriar, el amor de muchos se va a enfriar, y eso va a suceder porque al no ver que Dios hace algo por la iglesia, entonces ¿para qué sigo yo creyendo en un Dios que no tiene cuidado de mí? Es decir, la fe va a ser alterada en este tiempo, las creencias van a ser alteradas en este tiempo, la economía, por supuesto, y eso le da paso a que un gobierno mundial dicte los controles para las nuevas economías, cómo va a cambiar la moneda, cómo nos vamos a trasladar de moneda de papel a moneda cibernética, los valores de la moneda, cómo se va a derrumbar la economía, cómo ahora ricos son más ricos y cómo pobres son más pobres, porque la industria farmacéutica, por ejemplo, es más rica que antes. Las industrias alimentarias son más ricas que antes. Pero en medio hay un montón de industrias que se vienen a pico. ¿Por qué? Solo piense usted en las pérdidas de hoteles, aerolíneas, transportes, restaurantes. Es decir, yo ir a comer con mi esposa en donde tenga que estar dividido por un vidrio, es decir, ¿para qué voy? ¿Se altera la fe? Sí, ¿por qué? Porque ahora es el gobierno el que va a decidir cuántas personas pueden ir a la iglesia. Sí me explico. Los gobiernos actualmente lo hacen por un tema de salud, sin saber que detrás está Satanás. Entonces, cuando la iglesia dice, es que están trabajando a favor de Satanás, el gobierno va a decir, yo trabajando a favor de Satanás, yo lo que estoy haciendo es que estoy trabajando a favor de la salud de mi pueblo. Entonces, lo que nosotros tenemos es una mala comunicación y explicación de las cosas que están ocurriendo. Hay mucho miedo. Hay mucha gente que por miedo no va a volver a ir a las iglesias, pero por miedo también va a perder su espiritualidad. Hay mucho miedo de la muerte, pero muy, muy poco temor de arrepentimiento. Hay mucha gente que va a asentar ese pensamiento de que Dios es malo porque no hizo nada en este tiempo y dejó que millones de personas se murieran. Y entonces todas estas cosas van a propiciar leyes que nosotros podríamos llamarle leyes en contra de Dios, pero realmente el mundo no comprende y si hay líderes que lo entienden, son líderes estratégicos que Satanás tiene puestos en algunos gobiernos, pero la gente en la actualidad no entiende que son leyes en contra de Dios. Sí entienden que las iglesias son importantes, pero no ven que estén haciendo maldad con restringir ir a las iglesias o espectáculos deportivos, etcétera, etcétera. Todavía no se entiende porque no se ha revelado el hijo de pecado. Vamos a seguir hablando de este tema y de ver cómo los intereses de Satanás completamente detrás, como estar escondidos, se empiezan a unir a los intereses del mundo sin que el mundo lo sepa. Escuche bien lo que estoy diciendo. El mundo en la actualidad no sabe que está trabajando para Satanás. No lo saben. El mundo simplemente cree que está haciendo lo correcto y que va a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque Satanás tiene a todos engañados. Entonces, concluyo leyendo. Vamos a ver, Tesalonicenses. Necesito el libro a los Tesalonicenses. En segunda Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Y esta base entonces es la que habla de cómo Dios mismo va a separar a todos aquellos que están en la iglesia pero que no son parte de la iglesia, y se van a manifestar a través de herejías y de una predicación falsa, y eso amarrado a los intereses de Satanás, sin que actualmente los mismos pastores que hacen esto sepan lo que están haciendo. Simplemente ellos le han dado una interpretación personal a la palabra, y lejos de estar apegados a las normas de Dios, se han apegado a las normas del hombre para congraciarse, para quedar bien, porque ellos mismos viven ese tipo de vida, lo que sea. Entonces, iglesia, en este tiempo, lejos de bajar la guardia, yo lo invito a empezar a leer su Biblia más seguido, de estar tranquilos y de mantenerse en la línea de rectitud con nuestro Señor. ¿Cuál es el objetivo? Salvarse. Ese es el objetivo. Salvarse. Irse con Cristo Jesús por la eternidad, cuando Él dicte que el tiempo de la iglesia ha llegado sobre esta tierra a su fin y que hay que partir. Y los que se queden seguirán haciendo la labor y los intereses de Dios sobre esta tierra, pero ya no va a ser en contra del hombre, sino va a ser en contra de Satanás mismo sobre la tierra. Dios los bendiga. Es un placer hablar de la palabra de Dios en estos términos.